En los campos dorados de Belén, bajo el intenso sol del mediodía, una figura solitaria se inclinaba entre las espigas de cebada. Era Ruth, una joven moabita cuyas manos trabajaban sin descanso. Imagina por un momento su situación. Una extranjera en tierra desconocida, sin esposo, sin hijos, sin recursos. Pero ella no estaba sola. En casa la esperaba Noemí, su suegra. Noemí había perdido todo: su esposo, Elimelec, sus dos hijos, Malón y Kelión. El dolor había marcado profundamente sus vidas. Sin embargo, algo extraordinario había ocurrido. Cuando Noemí decidió regresar a Belén desde Moab, esperaba que sus nueras la dejaran. Orfa, con lágrimas en los ojos, se despidió. Pero Ruth tomó una decisión diferente. Una decisión que cambiaría la historia para siempre. Con determinación que solo puede venir del amor más puro, Ruth pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. No me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Puedes sentir el peso de ese compromiso. Ruth no solo estaba eligiendo acompañar a una anciana viuda, estaba renunciando a su tierra, a su cultura, a sus dioses, a cualquier posibilidad de un nuevo matrimonio en su pueblo. Estaba apostando todo por un Dios que apenas conocía, y por una mujer que ya no tenía nada que ofrecerle excepto su compañía en la adversidad. Así llegaron a Belén, justo al comienzo de la cosecha de cebada. La ciudad bullía con actividad. Pero para estas dos mujeres el futuro era incierto. En aquella época las viudas sin hijos varones dependían completamente de la caridad ajena. La ley de Moisés permitía que los pobres recogieran las espigas que los segadores dejaban caer. Y fue exactamente esto lo que Ruth decidió hacer. Cada mañana, antes del amanecer, Ruth salía hacia los campos. El trabajo era agotador. Caminar detrás de los segadores, agacharse constantemente bajo el sol abrasador, recoger grano por grano. Sus manos se ampollaban, su espalda dolía, pero ella no se rendía, no por orgullo, sino por amor. Cada espiga que recogía era pan para Noemí, era esperanza para ambas, y entonces ocurrió algo que parecía casualidad, pero era providencia divina. Ruth llegó al campo de un hombre llamado Boaz. No era un hombre cualquiera. Boaz era un pariente cercano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Era un hombre rico, respetado en Belén, y más importante aún, era un hombre temeroso de Dios. Cuando Boaz llegó a su campo esa mañana, saludó a sus trabajadores. «Jehová sea con vosotros», dijo. Inmediatamente notó a la joven extranjera trabajando con tanta dedicación. «¿De quién es esta joven?», preguntó a su capataz. La respuesta lo conmovió. «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió permiso para recoger espigas entre las gavillas detrás de los segadores. Ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, con apenas un momento de descanso». Algo se movió en el corazón de Boaz. No era solo su belleza o su juventud. Era su carácter, su lealtad inquebrantable hacia Noemí, su disposición a trabajar humildemente en un país extranjero. Boaz se acercó a ella. Le habló con una ternura que Ruth no había experimentado desde la muerte de su esposo. «Óyeme, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Quédate junto a mis criadas, mira bien el campo que sieguen, y síguelas. Yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Ruth cayó rostro en tierra, abrumada por tanta bondad. «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?».
La respuesta de Buz reveló que él ya sabía su historia. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Día tras día, Ruth trabajaba en los campos de Booz, y él se aseguraba de que tuviera abundancia. Incluso ordenó a sus trabajadores que dejaran caer a propósito manojos para que ella los recogiera. Noemí, al ver tanta provisión, comenzó a vislumbrar la mano de Dios obrando. Su corazón amargado empezó a sanar. Comprendió que Booz era un pariente redentor, alguien que según la ley podía restaurar el nombre y la herencia de su familia. Con sabiduría y discreción, Noemí instruyó a Ruth. Le dijo que se perfumara, que se vistiera con sus mejores ropas, que bajara a la era donde Booz estaría aventando la cebada. Cuando él se acostara después de comer y beber, ella debía descubrir sus pies y acostarse allí. Era una petición simbólica de protección y matrimonio. Esa noche, bajo las estrellas, ocurrió el momento decisivo. Cuando Booz despertó a medianoche y encontró a una mujer a sus pies, preguntó: ¿Quién eres? Ruth respondió con valentía: Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Era una petición de redención, de que él tomara responsabilidad por ella y por Noemí. Booz quedó profundamente conmovido. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Tu último acto de lealtad es mejor que el primero, pues no has ido tras los jóvenes, sean ricos o pobres. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Había un pequeño obstáculo. Existía otro pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. Pero Booz, actuando con integridad, manejó el asunto legalmente, en las puertas de la ciudad, ante los ancianos. Cuando el otro pariente se negó a redimir la propiedad por las implicaciones que tendría para su propia herencia, Booz proclamó públicamente su decisión. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. El pueblo y los ancianos respondieron como testigos, bendiciendo la unión. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y así fue. Booz y Ruth se casaron, y Dios les concedió un hijo, un niño al que llamaron Obed. Este niño sería el padre de Isaí, quien sería el padre del gran rey David. Y de la línea de David, muchas generaciones después, nacería Jesús, el Salvador del mundo. ¿Lo comprendes? Una viuda moabita, una extranjera que fácilmente pudo haberse perdido en las páginas olvidadas de la historia. Se convirtió en la bisabuela del rey más grande de Israel y ancestro directo del Mesías. Su historia no solo quedó registrada, se convirtió en uno de los libros de la Biblia que lleva su nombre. 3 lecciones que transformarán tu perspectiva. Primera lección: la fidelidad en lo ordinario prepara lo extraordinario. Ruth no realizó milagros, no predicó sermones, no tuvo visiones celestiales, simplemente fue fiel en las pequeñas cosas. Cuidar de su suegra, trabajar diligentemente cada día, mantener su integridad en tierra extranjera. No buscaba reconocimiento ni recompensa inmediata, pero Dios estaba observando cada acto de amor, cada sacrificio silencioso. Tu fidelidad hoy en las tareas que nadie ve está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Segunda lección: Dios especializa en convertir el dolor en propósito. Noemí llegó a Belén llamándose a sí misma amargura. Sentía que Dios le había dado la espalda.
Ruth había perdido a su esposo joven. Su futuro parecía destruido, pero Dios no había terminado su historia. Apenas estaba comenzando el capítulo más glorioso. Tu pérdida actual, tu dolor presente, no es el final. Dios está escribiendo algo hermoso con las piezas rotas de tu vida. La restauración viene, quizás no como la imaginaste, pero de maneras que superarán tus expectativas. Tercera lección. Tu origen no determina tu destino en las manos de Dios. Ruth era moabita, descendiente de un pueblo nacido del incesto de Lot con su hija. Los moabitas eran despreciados por Israel, considerados paganos e indignos. La ley prohibía su entrada a la congregación hasta la 10ª generación, pero Dios ve más allá de las etiquetas, los prejuicios, el pasado. Él vio el corazón de Ruth y la eligió para una de las posiciones más honradas en toda la historia bíblica. No importa de dónde vienes, qué errores has cometido o qué etiquetas te ha puesto la sociedad. En las manos de Dios, tu historia puede convertirse en testimonio de su gracia redentora. Las preguntas que cambian vidas. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, Dios te hace estas preguntas profundas. ¿Tienes el coraje de Ruth para comprometerte completamente, incluso cuando el camino es incierto? Ruth no tenía garantías cuando eligió seguir a Noemí, solo tenía fe y determinación. ¿Estás dispuesto a dar pasos de fe sin ver todo el camino iluminado? ¿Permaneces fiel en lo pequeño mientras esperas lo grande? Cada día en los campos era similar para Ruth: recoger espigas, regresar cansada, alimentar a Noemí. No había glamour ni reconocimiento inmediato, pero esos días ordinarios estaban construyendo un destino extraordinario. Sigue siendo fiel en tu trabajo diario, en tus relaciones, en tus responsabilidades, incluso cuando no ves resultados dramáticos. Confías en que Dios puede redimir cualquier situación, sin importar cuán desesperada parezca. Dos viudas sin recursos, sin protección, en una sociedad donde las mujeres dependían completamente de los hombres. Humanamente hablando, su situación era desesperada, pero con Dios nada es imposible. ¿Qué situación en tu vida necesitas entregar completamente a Dios, confiando en su poder redentor? ¿Ves a los demás como Dios los ve, valorando su carácter por encima de su origen o circunstancias? Vos no vio solo a una pobre extranjera recogiendo espigas, vio una mujer de carácter excepcional, digna de honor y amor. ¿Cómo cambiaría tu forma de relacionarte con otros si los vieras con los ojos de Dios, reconociendo su potencial divino más allá de las apariencias externas? El legado eterno de una decisión fiel. La historia de Ruth no es simplemente un hermoso relato antiguo, es una invitación personal para ti hoy. Ruth nunca imaginó que su nombre estaría en la genealogía del Mesías, que su historia sería leída por millones de personas durante miles de años, que se convertiría en símbolo de lealtad, fe y redención divina. Ella simplemente eligió la fidelidad sobre la comodidad, eligió el amor sobre la seguridad, eligió confiar en un Dios que apenas conocía, sobre quedarse con los dioses familiares de su tierra. Y esa única decisión, seguida por días tras días de fidelidad constante, cambió el curso de la historia de la salvación. Tu vida también está escribiendo un legado. Cada decisión de fe, cada acto de amor sacrificial, cada momento de perseverancia cuando quieres rendirte, está tejiendo un tapiz que solo la eternidad revelará completamente. Quizás no veas tu nombre en libros históricos, pero está escrito en el corazón de Dios, y tu fidelidad impactará generaciones que aún no han nacido. La pregunta final que resuena desde los campos de Belén hasta tu corazón hoy es esta: ¿vivirás con la misma fidelidad radical de Ruth? ¿Confiarás en que Dios ve, Dios honra y Dios recompensa a quienes le buscan con todo el corazón?
Tu historia de redención está siendo escrita en este momento. Y como Ruth descubrió, las mejores historias comienzan con una decisión: elegir la fe sobre el miedo, la lealtad sobre la conveniencia, y confiar en que Dios está escribiendo algo glorioso con tu vida. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Que estas palabras no sean solo parte de una historia antigua, sino el clamor de tu corazón hoy. Porque cuando eliges a Dios, eliges un futuro lleno de propósito, redención y un legado que trasciende el tiempo.